Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno de Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a el ejército de terracota. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya lo tengo casi preparado. Vamos a ver cómo se monta. Colocamos los peones de inspector en la primera posición de estos medidores. Y cada jugador coloca su ficha en este track. Y los marcadores de puntuación los pondremos aquí. En función del número de jugadores, pues se ponen todos o solo se ponen dos o uno. Por ejemplo, en una partida a dos jugadores solo se pone el 1. También colocamos un disco de cada jugador en el 0 del contador de puntos. Luego, de entre todas las losetas de puntuación, vamos a coger 5 al azar y las vamos a colocar en estas ubicaciones. El resto de fichas a la caja. Y colocamos el marcador de ronda en la primera ronda. Luego vamos a colocar todas las figuras en estas ubicaciones según la forma de su base, que son las figuras blancas o gris claro. Estos son los especialistas. Fijaros que las bases coinciden con lo que está dibujado en el tablero. El expendedor de guerreros lo ponemos aquí al lado. Se guardan siempre boca abajo, de esa manera lo puedes poner en la caja directamente, así que yo no los saco todos, simplemente saco los primeros y luego ya pues vamos cogiendo tal y como están. Hacemos una reserva de arcilla o de barro que dejamos cerca del tablero. El barro tiene dos caras, la húmeda, que sería esta, y la seca, que sería esta. Cuando cogemos estas piezas las ponemos siempre por la cara húmeda, que es la que sirve para crear los guerreros. Hacemos una reserva con las monedas. Colocamos uno de arcilla seca en cada uno de los almacenes que están alrededor del rondel. A cada jugador se le da un color de jugador y con ese color pues le damos 6 fichas de maestro, que son estas de aquí, 15 bases para poner sus guerreros, 5 artesanos, que son los mipers pequeñitos, 5 artesanos a 2 jugadores. Pero si fuésemos más jugadores, a medida que subimos, quitamos artesanos. Es decir, a 3 jugadores serían 4 y a 4 jugadores jugaríamos con 3. Los otros, los que no se utilizan, se van a la caja. Pero a 2 jugadores se utilizan todos. También se le dan 5 menestrales, que ocurre exactamente lo mismo, que dependiendo del número de jugadores se van quitando menestrales. El marcador de puntuación y el marcador de orden de turno, que ya los hemos puesto en el tablero. 4 fichas de armas, una de cada tipo, que además comienzan con el lado tachado, es decir, no las tenemos disponibles. Cuando conseguimos estas armas simplemente le damos la vuelta y entonces la podremos gastar. Ya veremos cómo se hace. Y 3 monedas a cada jugador. Los menestrales se dejan en una reserva común en el centro de la mesa porque no se empieza con ellos, simplemente lo que hacemos es cambiar uno de estos por uno de estos gracias a alguna acción que hay en el juego. Este sería el segundo jugador verde, y luego también apartamos los marcadores de 100 puntos. Cuando alguien consigue 100 puntos, que da la vuelta a la puntuación del tablero, entonces coge uno de estos para marcar que a partir de ahora lo que está contando son más de 100. El primer jugador se elige al azar, por ejemplo, si el primer jugador va a ser el verde, pues el segundo jugador recibe 1 de arcilla. Vale, en este juego es una colocación de trabajadores. Vamos a ir colocando nuestros trabajadores en las diferentes acciones. Para ello vamos a ver de cerca la rueda de acciones, que es el corazón del juego. Está dividido en segmentos, que son estos que tienen forma de triángulo. El disco superior se mueve en dirección de las agujas del reloj, como marcan estas flechitas de aquí. Y el disco intermedio se mueve contrario. Cuando se prepara la partida, esto se deja al azar. El juego tiene 3 fases y la primera fase es la colocación de trabajadores, que es la fase de acción, la fase más importante. Durante nuestro turno colocaremos uno de nuestros trabajadores, que son los meeples pequeños, en cualquiera de estas ubicaciones que hay fuera del rondel.
Como veis, están dibujados el meeple pequeño y el grande, es decir, los artesanos y los menestrales. Por ejemplo, el jugador verde, que sería el iniciar, comenzaría colocando un meeple en cualquiera de las secciones del rondel, pero si coge el pequeño lo colocará aquí. Si decidiera utilizar uno grande porque tiene uno grande, lo colocaría en este otro lado. Es decir, en cada sección caben dos de estos trabajadores. Si ponemos uno pequeño, cualquiera, el propio jugador o otro jugador, podría poner uno grande al lado. Pero si ponemos un menestral, nadie más se podrá poner en esta sección. Tampoco el mismo jugador que ha puesto el menestral. Al principio no tenemos menestrales, así que solo tenemos los artesanos. Pues bien, lo primero que haría un jugador en su turno es colocar uno de sus artesanos, ya que menestrales no tenemos. Y haríamos las acciones que hay en esa sección, que hemos decidido ponerlo ahí porque en teoría nos interesan estas acciones. Pagando 2 monedas, podemos mover cualquiera de los dos círculos una posición en la dirección que marcan las agujas. Es decir, el superior una posición hacia allí, ¿vale? Y si quisiéramos el inferior, pues lo haríamos al revés, una posición hacia esta dirección. Una vez nos hemos colocado, después de haber movido las ruedas o no, haríamos las acciones de dentro a fuera. Es decir, primero esta, luego esta y luego esta. Estas dos acciones las podemos hacer o no. Si no las queremos hacer, nos llevaríamos uno de arcilla o una moneda. Por ejemplo, vamos a ver las acciones un poco. Esta acción que tenemos aquí me dice que gaste 4 de arcilla para crear un guerrero. Es decir, coger un guerrero del dispensador. Pero no tengo arcilla, es mi primer turno. El primer jugador no empieza siempre sin arcilla, así que me pide 4, no puedo. Vamos a imaginar que yo tuviese 2 de arcilla. Esta otra acción me da 2 de arcilla también, así que con los 2 de arcilla que tengo, más estos 2, yo sí podría hacer esta acción. En el caso de que pudiéramos hacer las acciones de forma aleatoria, la solución sería hacer primero esta para luego hacer esta. Pero esto, que en otros juegos es viable, en este juego no está permitido, así que no tenemos arcilla. Esta acción me la salto, cobraré una moneda o una de arcilla por saltarme esta acción y haré esta que me va a dar 2 de arcilla. Una vez hecho esta, haré esta que lo que hace es habilitarme las armas, que son esas fichas que siempre vienen deshabilitadas, vienen como gastadas. Le damos la vuelta con estas acciones, que son las que representan las armas que tenemos. Lo que hacemos es habilitarla, de estar gastada a estar habilitada. Ahora ya podemos utilizarla para varios fines. Bien, mi turno habría acabado y al siguiente jugador le tocaría poner su otro trabajador, por ejemplo aquí, y haría lo mismo. Pagaría dinero para mover 2 monedas, para mover alguno de los 2 discos. Solo un disco y solo una posición puede mover. Y en este caso, esta acción me da 3 monedas, me cobraría 3 monedas. Esta acción me hace utilizar un maestro, este maestro en concreto, que es el maestro de la arcilla. Y con esta otra opción lo que podemos es escoger un especialista. Bien, las acciones son muy variadas, no las voy a explicar todas, además son muy intuitivas, sabiendo 2 o 3, pues se entiende fácilmente. Los maestros son estos que vemos aquí, que cada uno es maestro en una habilidad concreta. Este, por ejemplo, en la arcilla, este en fabricar estatuas en los especialistas, este en la forja. Hay un yunque aquí dibujado. Bueno, pues si nos colocamos en esta posición, haríamos primero esta acción, obtendríamos 4 monedas. Podríamos hacernos uno de nuestros maestros en esta ubicación, ahora lo vamos a ver, o obtener un especialista. Otro jugador podría colocarse aquí si quisiera, incluso el mismo, con un menestral, y hacer las acciones del mismo modo. Recordad, si no queremos hacer la primera o segunda acción porque o no queremos o no podemos, entonces en su lugar, bueno, esto sería tonto no tener 4 monedas, pero imaginaos que aquí no queremos ponernos, pues en su lugar cobraríamos o uno de arcilla o una moneda. Eso ocurre en el rondel que está en el medio y en el superior solo. Si dejamos de hacer acciones
de abajo del rondel que está en el tablero, no cobramos nada, simplemente perdemos la acción. Los especialistas son estos de aquí. Cada uno de ellos tiene un coste que viene marcado en esta parte del tablero. Gastando un arma, que son estas que os decía al principio, pues si tuviéramos esto disponible, le daríamos la vuelta, más una moneda, nos llevaríamos un caballo y lo colocaríamos en el mausoleo, que es este lado de aquí del tablero. Pagando una alabarda, que sería este otro, lo mismo. Pagando una ballesta, lo mismo. Y pagando una lanza, lo mismo. Cada uno de estos especialistas pide una de estas armas diferentes como coste más el dinero. Si quitamos un especialista y lo colocamos en el mausoleo, el siguiente especialista nos costará siempre una moneda más. Ahora tendríamos, para poner este, tendríamos que pagar 2 monedas y un arma de este tipo. Estos especialistas son el músico, el arquero arrodillado y el lacayo, que cada uno cumple una función diferente en el mausoleo, y cuando lo colocamos pues nos hacen en algunos casos de multiplicador o nos ayudan a conseguir puntos de victoria de varios tipos. Luego tenemos el caballo, que ya veremos cómo funciona en el tablero, pero que simplemente lo que hace es ocupar más espacio del habitual, de lo que lo hace pues un guerrero normal. Bien, y ahora vamos a explicar los maestros, que justo es la zona que está al lado de los especialistas que acabamos de explicar. Como hemos visto del rondel, hay diferentes maestros según su especialidad. En total son 6. Si no tenemos maestros aquí, en el momento de utilizar la acción del rondel, lo que haremos es colocar nuestro primer maestro. Tenemos 6 maestros con un valor en monedas. Evidentemente vamos a colocar el que tiene valor 1 porque nos cuesta una moneda. Bueno, pues lo pondremos allí en la acción. Pues si hemos estado en la acción de este maestro, o por ejemplo de este, pues simplemente colocamos el maestro y pagamos una moneda. Otro jugador pues colocará su maestro aquí y pagará otra moneda. Yo luego pues cada vez que nos coloquemos en esa acción y no tengamos el maestro de esa especialidad, simplemente pagamos las monedas de nuestro maestro que queramos poner. Claro, al principio vamos a poner las más baratas, pero al final las hay de 4, 5, o sea, 3, 4, 5 y 6 monedas, aparte de la de 1 y la de 2. Por lo tanto, primero pondremos la de 1, luego la de 2, lógicamente, y así iremos pagando cada vez más. Si nos volvemos a poner en la acción de ese maestro en concreto, entonces tendremos la opción de ejecutar la habilidad de ese maestro. En este caso, aquí nos dice que pagaremos monedas por montar un guerrero, pero no pagaremos arcilla, así que solo nos cuesta dinero. ¿Qué cantidad de monedas? Según la ronda en la que estemos. Si estamos en la ronda 1, pagamos una moneda. Si estamos en la 2, pagamos 2, etc. Por ejemplo, si este jugador, el jugador amarillo, vuelve a jugar la acción del maestro alfarero, entonces este jugador podrá conseguir gratuitamente en esa acción, en vez de poner otro maestro, podrá conseguir arcilla. Si lo hace este, por ejemplo, que es el maestro herrero, pues cuando juguemos esa acción podremos dar la vuelta a todas nuestras armas. Podemos habilitar de golpe todas las armas. Esto es muy buena opción, ya que en el rondel solo podemos habilitar un arma de cada tipo en cada acción. Aquí las habilitaríamos todas. Este otro maestro lo que nos deja escoger la arcilla seca que hay en los almacenes alrededor del tablero. Y me estoy refiriendo a esta arcilla. Cada vez que nosotros fabricamos un guerrero, con la acción de fabricar guerrero, dejamos en el almacén que está en ese cuadrante una arcilla seca. De lo que nos cuesta, una arcilla se coloca aquí. Almacenes se van acumulando con arcilla seca, porque la arcilla se seca. Podremos coger la cantidad de arcilla que haya en esos almacenes, pero de 2 almacenes diferentes. Es decir, podría llevarme esta
y esa, o esta y esa, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay dos, pues me podría llevar esta y esas dos, 3 de arcilla. Este es el maestro que nos permite coger de los almacenes. Este otro maestro lo que nos va a permitir es hacer 2 veces la acción de más afuera del rondel. Y este nos deja subir los inspectores, nos deja avanzarlos 1 o 2 posiciones, tanto el vertical como el horizontal. Tened en cuenta que la arcilla del almacén, te presenta que lleva tiempo ahí, está seca. Necesitamos mojar la arcilla para darle la vuelta y poder utilizarla para su fin, que es construir guerreros. Para eso tenemos otra acción, que es esta botes que hay aquí, que solo hay 2, que son cántaros con agua. Si hacemos esa acción, le damos la vuelta a toda la arcilla que tengamos, da lo mismo que tengamos 2 o 8, le damos la vuelta porque la hemos mojado y ya la tenemos disponible para utilizar. Así que recordad esto, la arcilla que conseguimos de los almacenes viene siempre seca y necesitamos esa acción que está aquí y está aquí para obtener arcilla húmeda. Pues ya está casi todo explicado. Lo que hemos explicado es la base importante del juego. Luego se consiguen puntos de victoria. En este juego se consiguen muchos, por cierto. O sea, a los que os gusta que el marcador suba, disfrutaréis con este juego. Porque de muchas maneras puedes conseguir puntos de victoria, como suele ser habitual en un euro. Bien, vamos a hacer un ejemplo de turno para que veáis cómo funciona. Y así acabo de explicar algunos detalles sueltos. Quito este trabajador, el jugador verde está el primero. Bueno, pues el primer jugador se coloca aquí y hace estas acciones en orden de arriba a abajo. Consigue 4 de arcilla, se lleva 4 de arcilla a su zona de juego. Luego puede ponerse en la sección de este tipo de maestro, el maestro alfarero. Pues paga una moneda que empieza con 3, recordad, paga una moneda y se coloca aquí. Y luego, para finalizar, puede hacer uno de los especialistas. Podría colocar uno de los especialistas, pero para los especialistas necesita las armas preparadas y ha empezado sin ellas, como todos los jugadores, por lo tanto no ha preparado todavía ninguna. Así que esta acción la pierde directamente, no la puede hacer. El jugador amarillo se va a poner aquí. Tendría que montar un guerrero con 2 de arcilla. El segundo jugador en la partida, en el turno, cuando se empieza la partida, tiene siempre 1 de arcilla. El tercero tendría 2, el cuarto tendría 3. Así que tiene 1 de arcilla, pero le pide 2. No lo puede hacer, pero lo que hace es, a cambio, puede quedarse con una moneda o con 1 de arcilla. Se coge 1 de arcilla a cambio de no hacer esta acción. Ahora se coge 2 de arcilla más de la acción inferior, de la acción que está en el disco intermedio, y luego habilita la ballesta. El arma la habilita, ya tiene la ballesta. Bueno, el siguiente jugador se pondría, por ejemplo, aquí. Esta acción dice que puede hacer un guerrero con 3 fichas, las tiene porque antes ha querido 4, entrega las 3 fichas y hace un guerrero. Y ahora vamos a ver el tema de los guerreros. En el dispensador podemos coger el guerrero que queramos, teniendo en cuenta que todos ellos cumplen una función o nos dan algo diferente. También, en función de los objetivos que hay en el tablero, nos puede interesar en cada ronda coger más guerreros de un tipo o de otro. Para empezar, cuando cogemos un guerrero de esta primera línea, subiremos los puntos que marca aquí. A medida que esto se vaya gastando, pues el siguiente guerrero nos va a costar un punto menos. Si ponemos este guerrero, este ya nos vale 6. Empezó con 8, esto es 7, esto es 6. Y así este va a volver esta línea a darnos 6 puntos, luego 5, etc. Así que a medida que los guerreros se van poniendo, vamos cobrando puntos de victoria, pero cada vez menos. Vamos a ver qué nos puede dar cada tipo de guerrero, que ya viene normalmente aquí en la caja, en el dispensador, que está muy chulo. Ya te viene los puntos que te da según la línea y lo que hace cada guerrero. El oficial, si lo colocamos en el mausoleo, siempre y cuando gastemos una espada, tengamos una espada, o sea, los guerreros nos van a dar cosas si tenemos armas disponibles. Si no, simplemente lo colocamos en el mausoleo. Pues gastando una espada nos da un punto de victoria. Y además nos dejará mover un inspector una casilla hacia adelante o hacia atrás en su indicador. Estos son los inspectores, recordemos. Si estuviera aquí, podríamos mover hacia adelante o hacia atrás.
Así que el oficial nos deja utilizar los inspectores, esto es importante, y es la única manera de mover los inspectores hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos el guardia, que sería este, que en este caso, como veis, el guardia lleva aquí como una alabarda, ¿vale? Pues ya está. Si gastamos una ficha de alabarda, entonces el guardia nos va a dar 3 puntos de victoria al instante que nos subimos en el contador de puntos. Además, puedes mover un guerrero del mausoleo cualquier cantidad de casillas en línea recta, pero todas esas líneas rectas, esa línea recta tiene que estar libre, que no haya otro guerrero tuyo de otro jugador que se interponga. Así que podrías ir de una punta a otra del mausoleo si quisieras, si tuvieras la vía libre, tanto en vertical como en horizontal. Luego tenemos el ballestero, que del mismo modo, si tenemos la ballesta para activar, lo que nos va a dar es un punto de victoria por cada casilla vacía entre este guerrero, cuando tú lo pongas, y cualquier otra estatua en la misma fila o columna. Vamos a poner un ejemplo, es decir, que si yo lo pongo aquí, no me va a dar, el ballestero, no me va a dar ningún punto de victoria, pero si lo coloco aquí, me va a dar 1, 2, 3 puntos de victoria. Si lo coloco más lejos, pues más puntos. En cambio, si lo coloco aquí, pues ninguno, porque no hay distancia entre él y un guerrero. Si, por ejemplo, lo coloco aquí, yo elijo qué distancia quiero sumar. Evidentemente, aquí hay 2 espacios y aquí hay uno, me subiré 2 puntos de victoria antes que subirme solo uno. Finalmente nos queda el soldado, que es este último, que nos da, si tenemos la lanza, ojo, que ya se me olvidaba, si tenemos la lanza, nos va a dar un punto de victoria y 2 monedas. Vale, pues, ojo, con esta acción, el jugador que se acaba de poner aquí, el verde, pues haría un guerrero y puede elegir, teniendo en cuenta estas opciones, qué quiere poner. Por ejemplo, yo voy a poner un oficial, que lo coloco aquí, pero como no tengo la espada para habilitar lo que me da el oficial, es decir, el oficial me dejaría mover los inspectores, recordarlo, pues no puedo mover los inspectores. Pero de momento, de hecho lo voy a poner aquí mejor, ya que al no mover los inspectores luego os explicaré lo que ocurre con los inspectores. Pues ya está, he hecho mi acción, ahora podría poner un maestro, que es el maestro precisamente inspector, que es el que controla estas fichas, pagando 2 monedas que todavía me quedan, lo puedo poner. Y gasto las 2 monedas. He hecho esta acción, guerrero, he hecho esta acción, inspector, que es esta. Ahora la próxima vez que vuelva a hacer esa acción, en vez de poner aquí un maestro, lo que haré será aplicar la habilidad que me da ese maestro. Y por último puedo colocar uno de los especialistas. Lo que ocurre es que para colocar especialistas necesito armas y dinero y acabo de gastar todo mi dinero. Así que esa acción ya se pierde. Bien, pues ahora jugaría el jugador amarillo, que por ejemplo se colocaría aquí. Ya vamos a ver esta acción, lo que nos da es cambiar un artesano por un menestral. Yo cojo ahora uno de esos trabajadores, lo saco del juego y lo cambio por uno grande. Cuando tienes menestrales podrías colocarte en las ubicaciones donde ya hay jugadores. Luego esta otra acción me deja coger el número 1 para que el jugador amarillo sea en el próximo turno el primer jugador, el jugador inicial. Esto se lo queda al jugador amarillo y finalmente puede habilitar la alabarda, que la tenía gastada, la puede poner por su lado bueno y ya tiene un arma preparada. Vale, pues así cada jugador iría colocándose en diferentes acciones haciendo lo que marca. Hemos visto más o menos todas las acciones, no tienen ningún secreto. Y bueno, mirarlas en el manual, son sencillas. Esto es bastante fácil de recordar. También recordar que pagando 2 monedas podéis mover los discos, un disco, una posición. Este rondel es el corazón del juego. En él están las acciones que podemos hacer aquí, en él están las acciones que podemos hacer aquí y en él se encuentran las acciones que podemos hacer aquí. De esta manera iremos colocando nuestros trabajadores haciendo acciones. Cuando todos los jugadores han gastado sus trabajadores ya no se puede continuar más, entonces se procede a la fase de puntuación. No olvidéis poner vuestra base de vuestro color para identificar cuál es vuestro guerrero. Bueno, vamos a hacer ver que el juego está avanzado. Vamos a poner uno de estos por aquí también. Otro de estos por aquí.
Todos los jugadores han colocado ya sus meeples y han hecho sus acciones y acaba el tema como lo veis por aquí. Vamos a explicar una cosa que me he olvidado de los especialistas. El arquero siempre es el único especialista que se coloca mirando hacia uno de los guerreros. Por ejemplo, si yo lo pongo mirando hacia este guerrero, que es del amarillo, este especialista cuenta como si hubiera dos guerreros de este tipo. Si lo pongo mirando hacia atrás, hacia el verde, este especialista cuenta como un lancero de este tipo, como un soldado. Si lo pusiera aquí, pues contaría como un otro arquero. El lacayo, al ponerlo, conseguiremos puntos de victoria si rodeamos al lacayo. El jugador que rodee, que tenga mayoría rodeando al lacayo, conseguirá puntos de victoria. En la fase de puntuación, el que nos interesa mucho es el músico, porque el músico nos va a dar un punto de victoria por cada guerrero que esté en la fila o columna donde está el músico. Si tuviéramos varios músicos, cada músico puntuaría por separado. Este le daría al jugador verde 2 puntos y este le daría al jugador verde 2 puntos, pero también le daría al jugador amarillo 1 punto y este al jugador amarillo le daría otro punto. La estrategia de los especialistas es muy importante durante la partida porque la mala ubicación de un especialista con respecto a su habilidad nos puede hacer perder bastantes puntos y en cambio hacerle ganar puntos al otro jugador. El lacayo simplemente lo que quiere es rodearse de guerreros y aquel que tenga la mayoría, la dominancia se dice, por ejemplo, este lacayo ahora está rodeado por 3 verdes y un amarillo. Hablamos de todos los espacios que rodean al lacayo. Aquí dominancia el verde, que se llevaría puntos de victoria solo por la dominancia. Y como este jugador amarillo tiene presencia en esa dominancia, también se llevaría puntos de victoria, pero menos. En este juego se habla de dominancia y de presencia. Si el jugador amarillo no tuviera presencia aquí, este jugador se llevaría puntos por dominancia, nada más, y ningún otro jugador se llevaría nada por estar aquí. Además también en este juego hablan de grupos. Grupos es cuando hay 2 o más guerreros del mismo tipo. Eso sería un grupo de 2. En este grupo se mira también la dominancia y la presencia. En este caso están empatados, hay la misma dominancia y la misma presencia. Pero si añadimos otro ballestero en este grupo, ya hay un grupo de 4 ballesteros en vez de 2. Estos serían 2 porque este no está ortogonalmente conectado a estos, pero ahora sería 4. La dominancia sería del verde, que se llevaría puntos por esta dominancia, y el amarillo solo se llevaría puntos por la presencia en ese grupo. Y aprovecho para hablar del caballo. Si ponemos un caballo, por ejemplo, vamos a pensar que esto está así, yo coloco este caballo, lo que hago es colocar el guerrero encima de la loseta del caballo, y este caballo lo que hace es extender la ubicación de este guerrero. Está conectado con el resto de guerreros, pues como si estuviese aquí o aquí. Por lo tanto, este grupo de ballesteros conecta con este. Así que siguen habiendo 4 ballesteros, la dominancia sigue siendo del verde y el amarillo solo tiene presencia. Bien, pues con esta situación se hubiese acabado la ronda. Vamos a imaginar que esto ha quedado así y que durante esta primera ronda pues los jugadores han conseguido esto. Bien, ahora pasaríamos a la puntuación. Bueno, primero tened en cuenta de que al coger guerreros, que yo los he puesto ahí al azar, nos vamos sumando los puntos que tenemos aquí. No voy a contar los puntos, pero vamos, está la cosa más o menos así. Así que lo que hace mucho subir puntos al inicio de la partida es colocar guerreros, y lo más importante del juego es colocar guerreros para luego hacer combos y multiplicar puntuaciones. Primero, en una fase de puntuación, que es la que entraríamos ahora cuando ya hemos acabado, no hay más trabajadores, se acaba la fase de acciones, sería puntuar los inspectores. Para ello, se obtienen puntos de victoria la cantidad de guerreros que este inspector y este controla la línea horizontal y este las verticales. Pues entonces miramos con este quién tiene dominancia en esta fila. Bien, vemos que el amarillo tiene 2 guerreros y el verde tiene 1. El jugador que tiene dominancia se subirá 7 puntos de victoria y el jugador que tiene presencia, que es el verde, pues se subirá 3 puntos de victoria. Luego puntuamos este otro inspector, que hace lo mismo hacia arriba. El jugador que tiene dominancia, solo hay 1,
pues que vale por 2 porque tiene aquí un arquero mirándolo. Así que este jugador tiene la dominancia aquí, se sube otros 7 puntos de victoria. Es decir, el amarillo aquí se ha subido 14 puntos de victoria por este inspector y por este. Y el verde solo 3 por la presencia de este inspector. Aquí, como no tiene presencia el verde en esta columna, por ese inspector. Los arqueros arrodillados rompen empates. Si aquí hubiese, por ejemplo, otro verde, estarían empatados en presencia y en dominancia los dos jugadores. Este jugador, como tiene un arquero aquí que está mirando hacia ese guerrero, rompería el empate y este sería el que tendría la dominancia y aquellos tendrían presencia. Una vez finalizada la inspección, una vez contados los puntos, avanzamos 1, el inspector. Luego cada jugador obtendrá puntos por los músicos, lo he comentado antes. Este jugador tiene la misma fila que este músico, 2, así que se subirían 2 puntos más y el verde también se subiría 2 puntos más. Y en la columna el jugador verde tiene 1 y el amarillo tiene otro, así que otra vez puntúa 1 punto cada jugador. Aquí hay otro músico, así que esos dos guerreros vuelven a dar 1 punto a cada jugador. Y luego vamos a puntuar las losetas. En este caso, esta loseta nos da puntos por la cantidad total de arcilla que tenga cada jugador. En este caso, la dominación y presencia que se hace aquí viene dada por los puntos que dan aquí abajo. Es decir, en este caso son 5 puntos por dominación y 2 por presencia. El jugador verde tiene una arcilla y el jugador, da lo mismo que sea seca o húmeda, el jugador amarillo tiene 4. Por lo tanto, el jugador amarillo se lleva 5 puntos y el jugador verde 2. Una vez hecha esta puntuación, que ya os digo, no he contado puntos, pero se suman muchos puntos, esto podría estar por aquí ya y esto por aquí, pues ya pasamos a la fase de mantenimiento. El jugador que tiene la ficha de prioridad la devuelve y se coloca en primera posición. El que tuviera la ficha 2 o la ficha 3, en el caso de más jugadores, pues la iría devolviendo y se iría colocando en esa posición. Todo aquel jugador que haya conservado arcilla húmeda de la ronda anterior le da la vuelta porque se ha secado. Una cosa que vamos a tener en cuenta en el siguiente turno es que empezamos con arcilla seca. Si tenemos posicionado, tenemos maestros en alguno de estas 3 especialidades, los que están aquí en estos 3 cobran una moneda. Se retiran todos los trabajadores, cada jugador se lleva los suyos, giramos el anillo pequeño una casilla y el interior otra casilla. Avanzamos el marcador de ronda a la siguiente posición. Ahora este es el objetivo que va a entrar y ya está. Si esto estuviera aquí fuera la última ronda, entonces ahora procederíamos a la puntuación final, que es otra puntuación que se hace, se vuelve a mirar la dominación y la presencia. Y volvemos a empezar otra vez colocando trabajadores, empezando por el jugador inicial en la rueda y haciendo acciones. Y así continuaremos hasta que hayamos colocado todos los trabajadores, pasamos a la fase de puntos, volvemos a puntuar los inspectores, volvemos a puntuar las losetas. Recordad, aquí siempre se puntúa por dominancia y por presencia, aquí también. En la puntuación final se vuelve a hacer de otro modo. Recordad cada vez que nos ponemos especialistas para qué sirve cada especialista y cada vez que cogemos un guerrero, acordados sumar los puntos que marca en esa fila y ir subiendo. Se consiguen muchísimos puntos. Pasas de 100 directamente y esta ficha la cogerán todos los jugadores. Es un juego muy generoso en puntos. Bueno, y con esto ya está básicamente explicado el juego. Repaso rápido. Primera fase, acciones. Colocaremos todos nuestros trabajadores, los grandes y los pequeños, lo que tengamos en esa rueda y haremos las acciones en orden de dentro a fuera. Acabamos todos de poner ahí nuestros trabajadores cuando ya no tengamos más. Entonces hacemos una puntuación que se puntúan los 2 inspectores y las losetas que vemos aquí. Entonces recogemos nuestros trabajadores, fase de mantenimiento, avanzamos los inspectores, devolvemos el jugador que tenga las fichas de turno, las devuelve y se coloca en esa posición, justo en la posición de la ficha que ha devuelto. Cobramos de aquí monedas si algún jugador tiene presencia en estos maestros y volvemos a empezar. Nueva fase de acciones. Otra vez colocamos trabajadores. Otra vez cuando acabemos volveremos a
hacer una puntuación de inspectores y losetas y otra vez fase de mantenimiento. Y así hasta que lleguemos a la última fase, que después de la puntuación entonces ya hacemos la puntuación final. Entonces ya lo primero que vamos a puntuar son los lacayos. Recordad que el lacayo, que es este, puntúa en función de los guerreros que tiene a su alrededor. Y se hace lo mismo que se hace siempre en este juego. Por dominancia, el jugador que tenga más guerreros alrededor se lleva 8 puntos, y luego por presencia, si hay algún jugador que también tiene alguno ahí puesto, pero menor cantidad, pues entonces se lleva 2 puntos. Luego se puntúan los grupos de un mismo tipo de guerrero. Aquí entran en juego los arqueros. Los arqueros también cuentan, por ejemplo, aquí hay un grupo de 3 arqueros, este contaría como con un cuarto. Y esto, que no es un grupo porque es uno, al poner el arqueros ya es un grupo de 2. Entonces, para puntuar un grupo, cada guerrero va a otorgar una cantidad de puntos igual a la cantidad de jugadores diferentes que tengan al menos un guerrero en ese grupo. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de 3, hay 2 jugadores, así que cada guerrero da 2 puntos en este grupo de 3. Entonces, si además en este grupo, como al menos hay 2 jugadores, también se va a puntuar la dominación y la presencia. Es decir, los 8 puntos que hemos dicho antes y los 2 puntos. También aquí eso va a volver a dar puntos otra vez. Los guerreros arrodillados ahora van a puntuarse también. En este caso, al jugador verde, este arquero le va a dar 2 puntos, porque está mirando hacia él. Y por último, se mira la arcilla que quede, tanto seca como húmeda, y por cada 2 losetas de arcilla, un punto más. Y con esto ya hemos acabado. Bueno, pues ya hemos visto Ejército de Terracota. Enseguida lo que queréis saber es si es un buen juego, si me ha gustado o no. Pues sí, es un buen juego. Últimamente no sé qué pasa con los juegos, estoy probando juegos que no me esperaba lo que me dan. Me esperaba pues algo que fuera más sencillo, más familiar. Este es un juego de reglas muy sencillo, es decir, el turno de juego es muy fácil, el rondel de acciones se entiende bien. El único problema es quizás recordar lo que hace cada guerrero, lo que hace cada especialista, o lo que hacen a lo mejor los maestros, aunque los maestros se entiende bastante bien. Una vez juegas un par de partidas, pues ya ves claro los símbolos. Pero memorizar lo que hace cada guerrero, que por sí mismo, por la forma del guerrero, no se ve, no te lo dice el guerrero, tienes que consultarlo en una hoja, eso sí. Tienes que estar consultándolo en el manual. Has de estar con el manual al lado. Supongo que si juegas muchas partidas, al final lo memorizas y te acuerdas de todo. Pero como eso sabemos que últimamente no pasa, lo de jugarle muchas partidas a un juego, por eso os lo comento. Lo complicado del juego, y ahí es donde yo no lo pondría en un euro medio, lo pondría más arriba, casi lo pondría en euro duro, es que en cómo hacer para conseguir los puntos. Tienes que pensar bien, tienes que machacarte un poco el coco para saber qué hacer en cada momento, porque no todas las acciones las tienes disponibles y tampoco en el orden que tú quieres. Así que está pensado el juego, está estratégicamente, digamos, calibrado para que normalmente las 3 acciones no te vengan bien en el orden en el que te las hacen hacer. En otros juegos, pues a lo mejor, si pudieras hacerlas libremente en el orden que quisieras, harías una, que luego harías la otra y que con eso te dejaría hacer la primera. En este no, en este tú siempre tienes necesidad de hacer la primera, pero no la puedes hacer porque necesitas la segunda. Pero cuando hagas la segunda ya has pasado la primera, no puedes volver para atrás. Y ahí, en esa regla de hacer las acciones de dentro a fuera, pues se han cargado muchas estrategias que quizás harían que el juego fuese más simple, más sencillo de lo que en realidad es. Así que es un juego que no se lo podéis sacar a todo el mundo, exigente a la hora de jugar, pero sencillo en reglas y vistoso en mesa. Es un juego chulo. Problemas que le veo. Hasta ahora, hasta hace poco, la puntuación final, esa que os he explicado, me parecía enrevesada, complicada. Pero al final lo acabas entendiendo bien y tampoco es un problema. El único problema es que el juego necesitaría una hoja de ayuda para no estar metiéndole mano al manual y destrozarlo. Una hoja de ayuda que te recordara qué hace cada tipo de guerrero, el lancero, el ballestero, el guardia, etcétera, y o sea, cómo multiplican puntos o cómo se utilizan los guerreros especialistas, que a veces también
tienes que estar recordando, ostras, esto se utiliza así, asá. Una hoja de ayuda que te dijera más o menos las cosas básicas. Y esa hoja de ayuda viene nombrada en el manual, te dicen que repartas a cada jugador una hoja de ayuda, pero en el juego no viene. O sea, a la hora de la verdad, pues se olvidaron de meter esa hoja de ayuda. Así que tienes que imprimírtela tú, hacerte tú una hojita de ayuda. Yo, por ejemplo, me he hecho esta, donde pongo lo que son cada tipo de guerrero y lo que hacen los especialistas, y en esta parte de atrás tenemos lo que hacen los maestros. Vale, otra cosa que no viene en el juego es el modo solitario. Ojo, el juego pone que es de 2 a 4 jugadores, pero en realidad es de 1 a 4 jugadores. Hay un modo oficial en solitario y que tampoco llegaron a tiempo de poner en la caja, entiendo. Así que este modo lo podéis descargar de la web de Maldito y podéis jugar en solitario. Es un manual como este, donde te explican con unas no sé cuántas hojas tiene, creo que tiene 9 hojas. Bueno, aquí hay un cuadro de decretos, hay unas referencias. Vale, pues modo solitario. Para quien le interese el modo solitario de este juego, no lo he probado, ¿de acuerdo? No he podido jugar, lo descargué hace pocos días, lo tengo que mirar. Y ya está, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.